Un millonario arrogante perdió a su prometida por otro hombre y para evitar mostrar cualquier debilidad, tiene un plan audaz que le sorprenderá a todos. Antes de que la historia comience de verdad, ¿por qué no comentan abajo de qué ciudad están viendo? Disfruten la historia, todos. Alejandro López era un millonario que estaba acostumbrado a tener todo el mundo justo a sus pies, comandando respeto y admiración donde quiera que iba. Pero esta vez se encontró mirando fijamente una invitación de boda de su ex prometida, Elena, quien ahora se casaba con otro hombre. El dolor de esa pérdida cortaba profundo en su corazón, más agudo que cualquier negocio fallido, pero como siempre, Alejandro se negaba a dejar que siquiera un atisbo de debilidad se mostrara a través de su fachada cuidadosamente elaborada. Necesitaba un plan, algo audaz y calculado, para demostrarle a todos, especialmente a Elena, que no le importaba ni un poco su traición. De repente, sus ojos se posaron en Lucía, su sirvienta, quien estaba organizando papeles en silencio en la esquina de la habitación, sus movimientos eficientes y discretos. Lucía era joven, innegablemente hermosa, y se comportaba con un aire genuino y con los pies en la tierra que podría funcionar perfectamente para lo que tenía en mente. Era casi demasiado ideal, pensó, mientras la idea comenzaba a formarse en su mente aguda. Lucía, ven aquí, dijo en un tono autoritario que no dejaba espacio para debate. Lucía dudó por solo un momento, sus manos pausando a mitad de la tarea, pero dejó lo que estaba haciendo y se acercó a él con cautela. ¿Necesita algo, señor López?, preguntó, su voz tan educada y compuesta como siempre, aunque un destello de curiosidad bailaba en sus ojos. Sí, lo necesito, respondió Alejandro con firmeza. Necesito que me acompañes a un evento. Es personal. La propuesta sonaba absurda incluso para él al decirla en voz alta, pero continuó, observando su reacción de cerca. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y confusión lavando su rostro, sus cejas frunciéndose en incredulidad. Señor López, soy su sirvienta, no una escort, declaró claramente, su tono estable pero teñido con un toque de indignación. Alejandro soltó una breve risa casi burlona, como si su reacción fuera completamente predecible y algo divertida en su ingenuidad. No estoy pidiendo, Lucía. Estoy ofreciendo una oportunidad. Serás bien pagada por esto, todo lo que necesitas hacer es acompañarme, verte impresionante y participar en conversación mínima. Lucía sintió un nudo formándose en su garganta, la oferta golpeándola como ofensiva en tantos niveles, sin embargo la cantidad que Alejandro sugirió era irresistible, colgando como un salvavidas frente a sus luchas financieras. Habiendo trabajado para él por casi 2 años, sabía demasiado bien cómo navegar su manera autoritaria, sus demandas que no admitían argumentos, pero nunca había esperado algo como esto en su camino. Pensó en sus facturas acumuladas, las deudas crecientes que la mantenían despierta por la noche y el curso que tanto deseaba comenzar para mejorar su futuro. ¿Por qué yo?, se atrevió a preguntar, su voz apenas por encima de un susurro, desafiándolo de una manera que rara vez hacía. Alejandro le dio una mirada directa e inquebrantable, sus ojos penetrantes mientras la evaluaba. Porque eres simple, discreta, y... Dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado, diferente de todos los que estarán allí. La respuesta sonaba como un insulto enmascarado como un cumplido, un elogio a medias que picaba, pero Lucía tragó su orgullo, empujando hacia abajo la ira creciente. Está bien, lo haré, dijo después de una larga pausa, su decisión hecha más por necesidad que por deseo. Pero solo por una noche. Alejandro sonrió, satisfecho con su cumplimiento, una expresión smug cruzando sus facciones. Excelente. Tenemos mucho trabajo por hacer. Mientras Lucía dejaba la habitación, una ola de duda inundó su mente. ¿Qué consecuencias vendrían de aceptar este trato con un hombre tan impredecible y dominante? No podía sacudir la sensación de que esto era el comienzo de algo mucho más complicado que una simple salida nocturna. La mañana siguiente, Lucía apenas tuvo tiempo de procesar lo que había acordado la noche anterior, su mente aún girando con segundas pensamientos e incertidumbres. Alejandro ya había tomado control total de la situación, su eficiencia tan despiadada como siempre. Un coche de lujo llegó a su modesta puerta para recogerla,
el vehículo elegante un contraste marcado con su vida cotidiana y la llevó directamente a una boutique sofisticada en el bullicioso centro de Madrid, donde la moda de alta gama reinaba suprema. Tan pronto como entró en la boutique, fue recibida por una estilista que parecía tan intimidante como Alejandro mismo, con una mirada aguda y un aire de profesionalismo inquebrantable. «Señorita Lucía, vamos a transformarla», anunció la mujer con una mirada crítica, sus ojos escaneando a Lucía de cabeza a pies como evaluando un lienzo en bruto. Asistentes se movían alrededor, trayendo un arreglo de vestidos, zapatos y accesorios, cada ítem más extravagante que el anterior. Lucía se sintió como si fuera arrojada al medio de un reality show de transformación de alto riesgo, donde cada pieza elegida servía como un recordatorio de cuán distante era el mundo opulento de Alejandro de su propia existencia simple. Intentó rechazar los tacones altísimos en los que apenas podía equilibrarse, sus pies protestando por la altura desconocida, pero sus objeciones fueron ignoradas rápidamente por el equipo. Alejandro llegó poco después, su presencia comandando la habitación mientras analizaba todo con un ojo crítico, sus estándares imposiblemente altos. «Necesita verse sofisticada pero no artificial», declaró autoritariamente, mientras la estilista asentía vigorosamente, ajustando en consecuencia. Lucía cruzó sus brazos, sintiéndose cada vez más incómoda bajo el escrutinio, como una muñeca siendo vestida para el divertimento de alguien más. «Tal vez podría elegir algo que me haga sentir cómoda», sugirió tentativamente, su voz teñida con esperanza. Alejandro soltó una risa corta y despectiva. «Esto no se trata de comodidad, Lucía. Se trata de impresionar». La respuesta hizo hervir su sangre, encendiendo una chispa de resentimiento, pero Lucía sabía que no tenía sentido discutir, aceptar este trato significaba jugar por sus reglas rígidas, al menos por ahora. Después de horas de ajustes, pruebas y ensayos interminables que la dejaron exhausta, Alejandro finalmente aprobó un elegante vestido negro que destacaba la belleza natural de Lucía de una manera que la sorprendió incluso a ella. Se miró en el espejo de cuerpo entero y apenas reconoció a la mujer compuesta reflejada, su yo habitual oculto bajo capas de lujo. Por un breve momento, sintió un surge de poder, un vistazo de confianza que no sabía que poseía. «Ahora, esto es», dijo Alejandro, examinándola como si fuera una obra de arte completada, su aprobación a regañadientes pero evidente. «Todo esto parece un poco exagerado», comentó Lucía tentativamente, aún ajustándose a la elegancia desconocida. Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos fijos e intensos. «Elena no puede tener ninguna duda de que tú eres mi elección». El nombre de su ex prometida colgaba en el aire como una nube pesada, un recordatorio silencioso de la verdadera razón detrás de todo este elaborado charade, alimentando su determinación. Al día siguiente, Alejandro contrató a un especialista en etiqueta para entrenar a Lucía en cómo actuar como alguien de la alta sociedad, transformándola en un ajuste seamless para su mundo de glamour y pretensión. Por horas interminables, fue instruida en cada detalle minuto, cómo caminar con poise, cómo sonreír justo lo correcto sin exagerar, e incluso cómo sostener una copa de champán con gracia effortless. El esfuerzo la agotó física y mentalmente, pero también la irritó profundamente, astillando su sentido de sí misma. «¿Puedo sostener una copa sin ayuda?», protestó después de dejar caer una por tercera vez, su frustración burbujeando. Alejandro, observando desde una distancia cómoda en la habitación, solo sacudió su cabeza desaprobadoramente. «Estás aquí para impresionar, no para ser average». Lucía tomó una respiración profunda, intentando mantenerse calmada en medio de la presión creciente. «¿Y por qué es todo esto tan importante para ti, Alejandro? Ya tienes todo: dinero, poder, respeto». Por un momento, él pareció desconcertado por la pregunta directa, su compostura habitual agrietándose ligeramente, pero pronto recuperó su expresión impasible. «Algunas cosas no se pueden comprar, Lucía. Digamos que esto es personal». La respuesta no la convenció en absoluto, se sentía evasiva, como si estuviera ocultando capas de resentimiento y dolor no resuelto. Pero decidió no presionar más, era claro que había más en su historia de lo que estaba dispuesto a revelar, una vulnerabilidad enterrada bajo su arrogancia. En la noche antes de la boda, Alejandro apareció en su puerta con una expresión más seria de lo usual, su demeanor tenso y enfocado. «Mañana,
todos los ojos estarán en nosotros. No dejes espacio para dudas o errores. Lucía lo miró fijamente, exhausta por el entrenamiento constante y las demandas interminables que la habían desgastado. Alejandro, ¿por qué esto importa tanto para ti? Elena es solo tu ex. Él dio una sonrisa fría y calculada. Elena no es solo mi ex. Es la única persona que me desafió y pensó que podía reemplazarme. Lucía se dio cuenta entonces de que detrás de la fachada confiada de Alejandro había inseguridades profundas que trabajaba duro para ocultar. Esto no era solo sobre Elena, era sobre orgullo herido, la necesidad de control, y probar que nadie podía superarlo de ninguna manera. Entonces, ¿todo esto es solo sobre acariciar tu ego?, preguntó, desafiándolo directamente. Alejandro entrecerró sus ojos, un destello de irritación cruzando su rostro. No espero que lo entiendas, Lucía. Solo quédate con el plan. La tensión entre ellos era palpable, espesa y no dicha, pero Lucía eligió no prolongar el argumento. Sabía que lo que sucediera después, su paciencia estaba a punto de ser probada como nunca antes. En la mañana de la boda, Lucía se preparó con la ayuda de un equipo profesional que Alejandro había contratado, su expertise convirtiéndola en una visión de elegancia. Su cabello fue peinado impecablemente, cayendo en ondas suaves, su maquillaje era perfecto, realzando sus rasgos sin abrumarlos, y el vestido le quedaba como si estuviera hecho para ella, algo directo de un cuento de hadas. Cuando se vio en el espejo, por un breve momento, olvidó todo, el plan, Alejandro, Elena. Se sintió diferente, confiada, como si pudiera conquistar el mundo. Alejandro la encontró justo antes de que salieran, vestido en un traje impecable que acentuaba sus rasgos llamativos. Por primera vez, Lucía notó que a pesar de su personalidad insoportable, era innegablemente guapo, con un carisma que atraía a la gente. «Te ves adecuada», dijo, intentando sonar indiferente, aunque Lucía captó la sonrisa tenue tirando de sus labios. «Gracias, creo», respondió con un toque de sarcasmo, enmascarando su propio nerviosismo. En el coche camino al lugar de la boda, el silencio llenó el espacio entre ellos como una barrera invisible. Lucía intentó ocultar el nerviosismo que sentía construyéndose dentro de ella, estaba a punto de entrar en un mundo que no era suyo, al lado de un hombre que parecía incapaz de sentir algo genuino o heartfelt. Cuando llegaron al gran venue, Alejandro la miró una última vez antes de bajar del coche. «Recuerda, Lucía, hoy eres mi pareja. Actúa como si hubieras nacido para esto». Ella tomó una respiración profunda, encontrando su mirada con determinación. «No necesito actuar, Alejandro. Solo necesito sobrevivir a esto». Tan pronto como Lucía bajó del coche, los susurros comenzaron a ripel a través de la multitud. Todos los ojos en la boda estaban en ella y Alejandro, el elegante vestido negro que abrazaba sus curvas perfectamente y la postura confiada que había practicado por horas parecía funcionar como magia. Alejandro caminaba a su lado con su aire usual de superioridad, pero esta vez había algo más en su paso, orgullo, quizás, o satisfacción por lo bien que su plan se estaba desarrollando. Lucía se dio cuenta rápidamente de que estaba en territorio desconocido, un mar de lujo y pretensión. Los invitados eran una mezcla de poderosos hombres de negocios en trajes a medida, glamorosas socialites goteando en joyas, y unos pocos celebridades menores mostrando sonrisas practicadas. Elena, la novia, estaba en la distancia, riendo con un grupo de amigos, su vestido de novia radiante bajo las luces. Lucía sintió un apretón en su pecho, no era exactamente miedo, sino un profundo sentido de estar fuera de lugar, rodeada de gente que vivía en una realidad completamente diferente de su propia vida humilde. «No dejes que nadie te intimide», susurró Alejandro en su oído, como si leyera sus pensamientos, su aliento cálido contra su piel. Lucía mantuvo su cabeza alta mientras caminaban hacia el área de recepción, sus pasos medidos y compuestos. Pronto, fueron abordados por un hombre mayor con una sonrisa ancha y acogedora. «Alejandro, no esperaba verte aquí, y con una compañera tan encantadora». Alejandro sacudió la mano del hombre con firmeza. «Por supuesto que vine, Antonio. Después de todo, Elena y yo tenemos historia».
El comentario hizo que Lucía levantara una ceja en sorpresa, pero se quedó en silencio, forzando una sonrisa educada en su rostro. Mientras comenzaba la cena, Lucía notó que Alejandro era increíblemente hábil en mantener conversaciones superficiales mientras exudaba un aire de superioridad effortless, encantando la mesa sin revelar mucho. Ella, por otro lado, hizo lo mejor para seguir el ritmo, asintiendo y respondiendo cuando era necesario. En un punto, Elena finalmente se acercó a ellos, su sonrisa tan aguda como los bordes de su vestido blanco reluciente. Alejandro, qué sorpresa. Miró a Lucía de arriba abajo evaluadoramente. ¿Y quién es tu amiga? Antes de que Alejandro pudiera responder, Lucía extendió su mano con confianza. Lucía. Es un placer conocerte, Elena. La novia pareció sorprendida por la pose de Lucía, pero sacudió su mano de todos modos. El placer es mío. No esperaba que Alejandro trajera a alguien tan encantadora. Claramente irritado por el tono condescendiente de Elena, Alejandro interrumpió suavemente. Lucía ha sido una compañera increíble. Me entiende de maneras que pocas personas podrían. Elena entrecerró sus ojos, estudiando a Lucía como si buscara cualquier grieta en su demeanor pulido. ¡Qué interesante! Deberíamos hablar después, Lucía. Me encantaría conocer más sobre ti. Lucía sintió educadamente, pero sabía que esa invitación no era tan inocente como parecía, estaba teñida con curiosidad y quizás un toque de celos. Mientras la noche continuaba, Lucía se sintió cada vez más fuera de lugar. Había susurros, miradas de reojo, y algunas mujeres claramente burlándose de ella a sus espaldas, su risa como agujas pinchando su confianza. Intentó enfocarse en la promesa que se había hecho a sí misma, pasar la noche y salir con su dignidad intacta. Durante la porción de baile de la noche, Alejandro se acercó a ella y extendió su mano. Lo estás haciendo bien. Ahora, necesitamos bailar. Bailar. No, dudó, su corazón saltando un latido, pero él ya la estaba tirando a la pista. Confía en mí, dijo, sosteniendo su mano con firmeza. Para su sorpresa, Alejandro bailaba con elegancia, guiándola como si fuera segunda naturaleza, sus movimientos fluidos y seguros. Lucía tropezó unas cuantas veces al principio, sus nervios sacando lo mejor de ella, pero pronto encontró el ritmo, sincronizándose con el effortlessly. Durante el baile, sintió sus ojos fijos en los de ella, intensos e inquebrantables, y por un momento, olvidó todo a su alrededor, los invitados, el plan, la pretensión. Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba, comentó Alejandro, rompiendo el silencio con un toque de aprobación. Lucía rió ligeramente, intentando ocultar su nerviosismo. Y tú bailas mejor de lo que imaginaba. Su intercambio fue interrumpido cuando Elena se acercó una vez más. Alejandro, ¿puedo robar a tu cita por un momento? Alejandro pareció dudar, un destello de protectiveness en sus ojos, pero asintió. Seguro. No tardes mucho. Lucía siguió a Elena a un rincón más apartado del venue, la sonrisa calculada de la novia poniéndola en alerta. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Entonces, Lucía, comenzó Elena, cruzando sus brazos. ¿Cuál es tu historia? ¿Dónde te encontró Alejandro? Lo siento, no entiendo la pregunta, respondió Lucía, manteniéndose calmada y compuesta, negándose a ser provocada. Oh, entiendes, Elena dio un paso más cerca, su voz goteando con insinuación. Siempre has sido bueno eligiendo piezas en el tablero. Pareces conveniente. Lucía sintió su sangre hervir, pero no lo mostró, manteniendo su expresión neutral. Creo que Alejandro debería responder por sus elecciones. La respuesta directa sorprendió a Elena, quien rió suavemente, aunque carecía de calidez. Bueno, siempre le gustaron los desafíos. Buena suerte, querida. Lucía regresó a la mesa sintiéndose inquieta, su mente acelerada, pero intentó ocultar lo de Alejandro. Él inmediatamente notó que algo estaba mal. ¿Qué dijo Elena?, preguntó, luciendo preocupado por primera vez. Nada que no pudiera manejar, respondió Lucía, no dando detalles, determinada a mantener su fuerza. Más tarde, durante los discursos, Lucía notó que Alejandro estaba incómodo,
su lenguaje corporal tenso mientras todos alababan a Elena y a su nuevo esposo. Parecía distante, su mandíbula apretada fuertemente, perdido en sus pensamientos. Cuando sus ojos se encontraron a través de la habitación, Lucía le dio una pequeña sonrisa alentadora, intentando aligerar el momento. Alejandro miró hacia otro lado rápidamente, pero pareció menos rígido después, como si su gesto hubiera perforado su armadura. Juguemos un juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escriban chocolate en los comentarios. Solo aquellos que lleguen hasta aquí entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Cuando el evento finalmente terminó, Alejandro y Lucía se despidieron de los invitados, sus adioses educados pero tensos. Camino al coche, él finalmente rompió el silencio pesado. Lo hiciste mejor de lo que esperaba. Gracias, creo, respondió Lucía, su tono cansado. No, lo digo en serio. Tú. Dudó, como si no supiera cómo terminar la frase, luchando con las palabras. Fuiste perfecta. Lucía no sabía cómo responder, pero sintió un extraño calor en su pecho, un destello de algo inesperado. A pesar de toda la arrogancia y control de Alejandro, había momentos como este que la hacían cuestionar quién era realmente debajo de la superficie. Pero antes de que pudiera pensar más sobre ello, sabía que algo había cambiado esa noche, y las consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. Lucía se despertó al día siguiente aún absorbiendo el torbellino de emociones de la boda, su mente reproduciendo cada mirada, cada susurro. La noche había sido intensa, una tormenta de sentimientos, y aunque había logrado impresionar a aquellos a su alrededor, había algo profundamente inquietante sobre el comportamiento de Alejandro. Parecía atrapado en un ciclo vicioso de orgullo e inseguridad que lo hacía impredecible, especialmente cuando la sombra de Elena se cernía grande. Alejandro, por su parte, no perdió tiempo en volver a su rutina de alto poder. Esa mañana, ya estaba inmerso en una reunión con posibles inversores, su enfoque láser agudo en los negocios como de costumbre. Sin embargo, los susurros sobre su aparición con Lucía en la boda se extendieron rápidamente a través de sus círculos sociales, como fuego en hierba seca. Algunos invitados, especialmente aquellos cercanos a Elena, comenzaron a cuestionar quién era esa mujer misteriosa, su curiosidad teñida con sospecha. Elena, siempre la oportunista, aprovechó el momento para alimentar los rumores aún más. En una conversación aparentemente casual con un inversor influyente, insinuó astutamente que Lucía podría ser más de lo que parecía en la superficie. Alejandro siempre ha tenido un gusto peculiar por aliados. ¿Está ella allí por mérito, o es solo conveniencia?, dijo con un tono malicioso, sus palabras goteando con implicación. El molino de rumores churned, y no pasó mucho antes de que uno de los inversores se acercara a Alejandro directamente durante un almuerzo lujoso. Tu cita en la boda, Lucía, ¿verdad? Parece muy determinada. Algo me dice que tiene ambiciones más allá de ti. Alejandro, ya irritado por las provocaciones constantes de Elena, sintió que el comentario golpeaba directamente su orgullo, amplificando sus inseguridades. Sabía en el fondo que Lucía no era una amenaza, pero sus propias dudas, combinadas con los susurros que había oído esa mañana, lo hicieron sobrereaccionar de una manera que era demasiado característica. Esa tarde, Lucía fue llamada a la oficina de Alejandro inesperadamente. Tan pronto como entró, sintió la atmósfera tensa colgando en el aire como una nube de tormenta. Él estaba sentado detrás de su escritorio masivo, ojos fijos en algunos papeles, pero su expresión era dura, sus facciones fijas en piedra. ¿Quería verme?, preguntó Lucía, intentando mantenerse calmada a pesar del nudo formándose en su estómago. Alejandro levantó la vista, su mirada fría. Sí, necesitamos aclarar algunas cosas. Ella dio un paso más cerca, preparándose para lo que viniera. ¿Qué está pasando? Alejandro arrojó algunos papeles sobre la mesa con un floreo dramático. Estos rumores sobre ti hablando con inversores en la boda, ¿qué exactamente les dijiste? Lucía quedó atónita, sus ojos abriéndose en shock. ¿Hablando con inversores? No hablé con nadie excepto Elena y unas pocas personas que se acercaron a mí. ¿Y qué exactamente discutieron?, presionó, su voz teñida con sospecha y acusación. Lucía sintió su sangre hervir, indignación creciendo.
¿Discutir? Alejandro, todo lo que hice fue actuar exactamente como me pediste. Estuve a tu lado todo el tiempo, excepto cuando Elena quiso hablar conmigo. Se levantó abruptamente, golpeando sus manos en la mesa. Entonces fue Elena. Por supuesto que intentaría algo. Y así como así, cayó directamente en su trampa, su paranoia tomando el control. Lucía cruzó sus brazos, incrédula ante su estallido. ¿Me estás culpando por algo que ni siquiera sé qué pasó? Fuiste demasiado lejos, dijo, ignorando sus intentos de explicar, su ira cegándolo. Te confié una tarea simple, pero aparentemente no puedes evitar atraer más atención de la que deberías. La acusación golpeó a Lucía duro, como un puñetazo en el estómago. ¿Estás diciendo que mi presencia te lastimó? Tú eres el que me puso en esta posición. Alejandro tomó una respiración profunda, intentando mantener el control, pero su ira parecía tomar el control completamente. Lucía, creo que es mejor si terminamos esto aquí. Considérate despedida. Lucía se congeló por un momento, las palabras resonando en sus oídos. ¿Despedida? ¿Me estás despidiendo? Eso es correcto. Es claro que nuestra dinámica ya no funciona. Las palabras fueron una bofetada en la cara, frías y finales. Lucía sintió su orgullo chocar con indignación, pero se dio cuenta de que discutir con Alejandro sería pointless, estaba demasiado lejos en su rabia. Bien. Si esa es tu decisión, la aceptaré. Pero sabe esto, Alejandro, estás cometiendo un error enorme. Se dio la vuelta y salió de la habitación con la cabeza en alto, sus pasos deliberados, pero por dentro, estaba devastada. No era solo sobre perder el trabajo, era sobre la manera en que la trató, descartándola como si fuera insignificante, un mero peón en sus juegos. Los días siguientes fueron duros para Lucía, un torbellino de emociones que la dejaron tambaleante. A pesar de su ira hirviendo justo debajo de la superficie, sabía que necesitaba recuperarse rápidamente, sin el trabajo, sus ahorros no durarían mucho, y se negaba a dejar que la crueldad de Alejandro definiera su futuro. En lugar de revolcarse en la derrota, decidió canalizar la situación como combustible para cambiar su vida, transformando el dolor en propósito. Lucía comenzó a trabajar en un proyecto que había tenido en mente por mucho tiempo pero nunca perseguido, decoración sostenible usando materiales reciclados, mezclando su creatividad con una pasión por el medio ambiente. Creó una pequeña colección de piezas, lámparas únicas, arte de pared y muebles, que rápidamente captaron atención cuando las publicó en redes sociales, sus diseños resonando con gente buscando belleza ecoamigable. En semanas, su trabajo comenzó a ganar visibilidad, los pedidos empezaron a llegar de lugares inesperados y sintió una chispa de esperanza encendiéndose. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba presión creciente en su compañía, el peso de sus decisiones pesando sobre él. La inseguridad causada por la presencia persistente de Elena y los rumores constantes de la boda continuaban minando su credibilidad, astillando su imperio. Aunque no lo admitiría ni siquiera a sí mismo, encontró sus pensamientos derivando a Lucía a menudo, reproduciendo sus interacciones. Había algo sobre ella, la determinación que vio en sus ojos cuando dejó su oficina, de pie alta a pesar de sus palabras duras, que no podía olvidar, acosándolo en momentos tranquilos. Una mañana, mientras revisaba informes financieros en su oficina estéril, Alejandro recibió un email que lo tomó por sorpresa. Era un artículo en un sitio web de diseño popular alabando el trabajo de una nueva emprendedora, Lucía. Hizo clic en el enlace con curiosidad y vio fotos de sus creaciones. Las piezas eran innovadoras, llenas de personalidad y reflejaban exactamente quién era ella, resiliente, creativa y auténtica. Por un momento, sintió una mezcla de admiración e inquietud lavándolo. Lucía estaba prosperando por su cuenta, sin depender de nadie, especialmente no de él, mientras su propia vida se sentía cada vez más fuera de control, hueca a pesar de su riqueza. Esa noche, Alejandro asistió a un evento de negocios de alto perfil, pero se sintió distante, desconectado de las conversaciones a su alrededor. Durante una charla casual, escuchó a alguien mencionar el nombre de Lucía de nuevo, alabando su estrella en ascenso. Era como si no importara cuánto intentara empujarla de su mente, no podía escapar su influencia, lo seguía a todas partes.
frustrado e intrigado, decidió que necesitaba verla, para entender cómo se había recuperado tan rápidamente de su traición. Mientras tanto, Lucía estaba trabajando incansablemente para crecer su negocio, su pequeño estudio zumbando con actividad. El dolor y el orgullo herido que había sentido después de ser despedida por Alejandro se habían convertido en una motivación poderosa, impulsándola adelante. Sabía que no necesitaba su validación ni la de nadie más para tener éxito, lo estaba probando cada día con sus manos y su corazón. Pero cuando oyó el sonido de un mensaje en su teléfono, su corazón casi se detuvo. Era de Alejandro. Lucía miró el mensaje de Alejandro por unos segundos, su corazón acelerado con una mezcla de ira y sorpresa. Después de semanas de silencio, allí estaba, queriendo hablar. ¿Pero por qué? ¿Qué quería después de descartarla tan fácilmente, sin pensarlo dos veces? Determinada a no dejar que afectara su paz duramente ganada, Lucía ignoró el mensaje y se enfocó de nuevo en su trabajo. El pequeño estudio que había montado en su sala de estar estaba comenzando a sentirse demasiado pequeño, con pedidos para sus piezas de decoración sostenible creciendo diariamente. Apenas podía mantener el ritmo con la demanda. Era agotador, pero también la hacía sentir empoderada, como si finalmente estuviera en control de su vida, dirigiendo su propio barco. Mientras tanto, Alejandro no podía concentrarse, su mente un enredo de arrepentimientos. Lucía había rechazado su intento de contactarla y le molestaba más de lo que quería admitir, royendo su ego. Intentó justificar su interés creciente en ella como mera curiosidad. Después de todo, no era común que alguien a quien despidió dejara su órbita y tuviera éxito tan espectacularmente por su cuenta. Pero había algo más profundo que no podía ignorar. No podía olvidar la mirada en sus ojos durante su última conversación, cuando se paró ante él con tal coraje y determinación. Era un contraste completo con la gente a su alrededor, siempre halagando o interesada solo en lo que podía ofrecerles materialmente. Lucía era diferente, genuina, y eso lo intrigaba, atrayéndolo como un imán. Señor López, dijo su asistente, interrumpiendo sus pensamientos con un golpe en la puerta. El inversor que mencionó quiere programar una reunión. Alejandro asintió distraídamente. Sí, seguro. Prográmala para mañana. Pero su mente aún estaba en Lucía. Decidió que necesitaba verla cara a cara, no para disculparse, ya que eso no era algo que hacía fácilmente, sino para entender cómo se había recuperado tan rápidamente, desafiando sus expectativas. La mañana siguiente, Lucía estaba organizando un nuevo lote de pedidos, sus manos ocupadas con materiales, cuando oyó un golpe en la puerta. Su corazón acelerado cuando vio a Alejandro al otro lado a través de la mirilla. Tomó una respiración profunda antes de abrirla, armándose. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, cruzando sus brazos defensivamente. Alejandro estaba tan impecable como siempre, pero había algo más suave en su expresión, una grieta en su armadura usual. Necesitamos hablar, Lucía. Ella soltó una risa corta y sin humor. Has dejado claro lo que piensas de mí, Alejandro. No veo que tengamos que discutir. Fui equivocado, dijo, sorprendiéndola con la admisión. Sobre muchas cosas. Lucía levantó una ceja, escéptica y guardada. ¿Esto es un intento de disculparse? Él dudó pero asintió lentamente. De alguna manera, sí. Fui impulsivo e injusto contigo. Impulsivo e injusto, repitió, su voz goteando con sarcasmo. Me acusaste de algo que no hice, me humillaste y me despediste sin siquiera escucharme. Alejandro bajó su mirada, claramente incómodo, cambiando su peso. Lo sé. Fui un idiota. Lucía tomó una respiración profunda, intentando mantenerse compuesta en medio del rush de emociones. ¿Por qué estás aquí, Alejandro? ¿Quieres contratar otro peón para tus planes egoístas? Él sacudió su cabeza, frustrado consigo mismo. No, eso no es. Vi lo que estás haciendo, Lucía. Tu trabajo es increíble. Tenía que verte, ¿y qué?, interrumpió ella, presionándolo. ¿Quieres tomar crédito por mi éxito ahora? Alejandro dio un paso atrás, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. No. Solo quería decir que admiro lo que has hecho.
Te levantaste, incluso después de lo que hice. La sinceridad en su voz la desarmó por un momento. Lo observó de cerca, intentando entender sus motivos. Alejandro, el hombre que siempre parecía tan confiado e intocable, ahora estaba ante ella con una expresión que nunca había visto antes: vulnerabilidad. La admiración no cambia nada, Alejandro, dijo Lucía firmemente. Construí esto por mi cuenta, sin la ayuda de nadie, y tú fuiste solo un obstáculo que tuve que superar. Él asintió, aceptando sus palabras sin argumento. Lo sé. Pero espero que un día me perdones. Lucía no respondió, solo cerró la puerta, dejando a Alejandro afuera, solo con sus pensamientos. En los días siguientes, Lucía se lanzó a su trabajo con vigor renovado, intentando olvidar el encuentro inesperado con Alejandro. Pero no importaba cuánto intentara, él seguía invadiendo sus pensamientos. La manera en que parecía genuinamente arrepentido era algo que no había esperado de un hombre como él. Alejandro, por otro lado, estaba determinado a hacer las paces a su manera. Comenzó a investigar más sobre el trabajo de Lucía y se dio cuenta del impacto positivo que estaba teniendo con sus creaciones, inspirando cambio en maneras pequeñas pero significativas. Inspirado por su ejemplo, decidió usar su influencia para apoyar proyectos sostenibles, algo que nunca había considerado antes, cambiando su enfoque de puro profit. En una reunión de alto riesgo con un grupo de inversores, presentó una propuesta audaz para financiar pequeños emprendedores con ideas innovadoras y ecoamigables. Necesitamos más proyectos que hagan una diferencia, dijo, sorprendiendo incluso a sí mismo con la pasión en su voz. Mientras tanto, Lucía recibió una invitación inesperada para mostrar su trabajo en un evento de diseño local. Era su primera oportunidad de presentar sus creaciones a una audiencia más grande y estaba nerviosa pero emocionada, su corazón latiendo con anticipación. En la noche del evento, mientras arreglaba sus piezas meticulosamente, sintió una presencia familiar detrás de ella. Se dio la vuelta y encontró a Alejandro de pie allí. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, sorprendida pero cautelosa. Vine a apoyarte, respondió sinceramente. Y antes de que digas algo, no estoy aquí para robar tu momento. Lucía cruzó sus brazos, aún escéptica de sus intenciones. ¿Por qué? Porque creo en ti, dijo simplemente, sus palabras directas y sin pretensión. Lucía observó a Alejandro por un momento, buscando cualquier señal de que tuviera motivos ulteriores, pero todo lo que vio fue honestidad en sus ojos. Eres persistente, Alejandro, dijo finalmente. Pero aún no sé si puedo confiar en ti. Él dio una pequeña sonrisa, impertérrito. No espero que confíes en mí. Solo espero una oportunidad para mostrar que puedo ser mejor. El evento fue un éxito resounding. Lucía recibió cumplidos de todos lados y propuestas de nuevos clientes ansiosos por colaborar. Aunque reacia a admitirlo, no podía negar que la presencia de Alejandro ayudó a atraer atención a su trabajo, su influencia abriendo puertas sutilmente. Mientras la noche llegaba a su fin, él se acercó a ella de nuevo. Si alguna vez necesitas ayuda para expandir tu negocio, sabe que estoy dispuesto a invertir. Lucía sacudió su cabeza firmemente. No necesito tu dinero, Alejandro. Si alguna vez acepto tu ayuda, será porque confío en ti, no porque dependa de ello. Alejandro asintió, respetando su decisión sin presionar. Entonces trabajaré para ganar tu confianza. Por primera vez, Lucía vio algo diferente en Alejandro. Quizás, solo quizás, estaba cambiando genuinamente, evolucionando más allá del hombre que una vez conoció. El showcase fue un hito en la vida de Lucía, no solo por las oportunidades que trajo, nuevos clientes, atención de medios y un surge en pedidos, sino también porque fue la primera vez que sintió el verdadero impacto de su trabajo más allá de los confines de las redes sociales. Sin embargo, el apoyo inesperado de Alejandro aún la dejaba confundida, su mente luchando con sentimientos mixtos. Intentó no pensar en él demasiado, enfocándose en su carrera floreciente, pero de alguna manera, parecía determinado a ser parte de su viaje de nuevo, tejiéndose de vuelta. En los días siguientes, Lucía estaba ocupada con nuevos pedidos e invitaciones para colaborar con diseñadores locales, su agenda llena y satisfactoria. Aún así, el encuentro con Alejandro en el evento perduraba en su mente como un eco persistente.
había mostrado una amabilidad que nunca había visto antes, pero sabía que con Alejandro, la amabilidad sola no era suficiente para borrar los dolores pasados. Mientras trabajaba en una nueva colección, su teléfono sonó, era un número desconocido, pero respondió de todos modos, la curiosidad ganando. Hola. Lucía, esta es María de Urban Deco Designs. Nos gustaría invitarte a liderar un proyecto en colaboración con una compañía de alto perfil. Tu trabajo es exactamente lo que estamos buscando. Lucía apenas podía creerlo. Urban Deco Designs era una de las firmas top de diseño sostenible, conocida por asociaciones con marcas mayores que moldeaban industrias. Me encantaría. ¿Cuál compañía es? Es López Enterprises. El nombre hizo que su corazón se detuviera por un momento, la ironía casi cruel, torciéndose como un cuchillo. Por supuesto que era, el destino tenía una forma graciosa de circundar. Yo, necesito pensarlo, respondió, intentando sonar profesional a pesar del termoil dentro. Entendemos, pero esto podría ser una gran oportunidad para ti para expandir tu alcance. Por favor, considéralo y avísame para mañana. Lucía colgó, intentando procesar la situación. Trabajar con Alejandro significaba enfrentar todo lo que estaba intentando dejar atrás, la traición, el despido, las paredes emocionales. Pero la oportunidad era demasiado grande para ignorar, una chance para elevar su carrera a nuevas alturas. La mañana siguiente, después de una noche sin dormir pesando pros y contras, Lucía tomó su decisión y envió a María un mensaje confirmando su participación. Unas horas después, recibió detalles del proyecto y una solicitud para una reunión en la sede de López Enterprises. Cuando llegó al edificio imponente, un símbolo del imperio de Alejandro, sintió una mezcla de nervios y determinación churneando dentro de ella. No estaba allí para reavivar lazos personales, estaba allí como profesional, en sus propios términos. Tomó el ascensor hacia arriba, su corazón acelerado, y fue recibida por un asistente que la llevó a la espaciosa sala de reuniones. Tan pronto como entró, vio a Alejandro, estaba de pie junto a una mesa cubierta con informes y planos, pero su mirada fue directa a ella, lacking con intensidad. Por un momento, lució sorprendido, pero luego sonrió cálidamente. Bienvenida, Lucía. Ella mantuvo su compostura, manteniendo una distancia profesional. Estoy aquí por el proyecto, Alejandro. Mantengámoslo enfocado en eso. Él asintió, pareciendo respetar el límite que estableció firmemente. Por supuesto. Quiero que veas esto como una asociación. Tus ideas serán críticas. La reunión procedió objetivamente, con Alejandro presentando el proyecto, un edificio corporativo sostenible diseñado para minimizar el impacto ambiental, mezclando innovación con principios ecoconscientes. Lucía tomó notas detalladas, manteniendo la interacción estrictamente profesional, aunque notó que Alejandro se esforzaba por destacar su input, algo que nunca había hecho antes, mostrando un nuevo nivel de deferencia. Después de la reunión, él la acompañó a la salida educadamente. Gracias por aceptar trabajar con nosotros, dijo con sinceridad genuina. Estoy aquí porque el proyecto importa, respondió Lucía uniformemente. Pero eso no cambia el pasado. Alejandro suspiró, entendiendo su postura. Lo sé. Pero espero que con el tiempo, podamos empezar de nuevo. Lucía no respondió, simplemente asintió y se fue, determinada a mantener su enfoque squarely en el trabajo adelante. En los días que siguieron, Lucía se lanzó al proyecto con dedicación inquebrantable, liderando el equipo creativo con determinación e ideas frescas. Su pasión no pasó desapercibida, colegas e interesados por igual alabaron su visión. Sus interacciones con Alejandro eran frecuentes pero estrictamente profesionales, límites firmemente en lugar. Él parecía diferente ahora, más colaborativo y menos dominante, escuchando en lugar de dictando. Un día, durante una reunión acalorada, Lucía presentó una idea audaz para el diseño interior, innovadora y enfocada en eco. Uno de los inversores levantó una preocupación escépticamente. Esto parece riesgoso. ¿Por qué deberíamos confiar en este enfoque? Antes de que Lucía pudiera responder, Alejandro intervino de apoyo. Porque confío en su trabajo. Lucía tiene la experiencia y la visión.
Si ella cree que esta es la mejor dirección para el proyecto, lo apoyo. El endoso público de Alejandro la tomó por sorpresa, un raro show de solidaridad. Ella continuó explicando su propuesta calmadamente, eventualmente ganando la aprobación del inversor a través de lógica y pasión. Después de la reunión, lo confrontó en privado. ¿Por qué hiciste eso? Porque era lo correcto, respondió como si fuera obvio, sin rastro de motivo ulterior. ¿Y desde cuándo te importa lo que es correcto?, replicó Lucía con un tono desafiante, probándolo. Alejandro dio una pequeña sonrisa reflexiva. Desde que me di cuenta de que estaba equivocado sobre muchas cosas. Lucía no sabía cómo responder, su sinceridad era desconcertante, astillando sus defensas. Mientras el proyecto progresaba, sus interacciones comenzaron a cambiar sutilmente, Alejandro era más abierto, compartiendo ideas libremente, y Lucía, aunque reacia, empezó a ver un lado de él que nunca imaginó existía, pensativo, incluso humilde a veces. La sorprendió con pequeños gestos, como traer café a las reuniones o alabar su trabajo frente al equipo sin fanfarria. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Alejandro la invitó a cenar. Nada profesional, dijo, notando su hesitación. Solo una conversación entre dos personas. Lucía pensó por un momento antes de aceptar, curiosidad superando precaución. En el restaurante, la conversación fluyó relajada y natural. Alejandro se abrió sobre su infancia, las presiones implacables, sus desafíos tomando la compañía, e incluso sus arrepentimientos, vulnerabilidades que Lucía nunca esperó oír de él. Siempre pensé que el éxito era todo, dijo pensativamente, mirando su vaso. Pero últimamente, me he dado cuenta de que podría no ser suficiente. El éxito no significa nada si no tienes a nadie con quien compartirlo. Lucía respondió sin pensar, sus palabras honestas. Tienes razón. El intercambio de miradas entre ellos fue intenso, cargado con sentimientos no dichos, pero Lucía miró hacia otro lado, intentando mantener su distancia emocional. Aún era demasiado temprano para bajar su guardia completamente. Al día siguiente, Lucía fue sorprendida por algunas noticias. Una de sus piezas de decoración usada en el proyecto había sido destacada en una revista de diseño prestigiosa. Alejandro se aseguró de alabarla públicamente, impulsando aún más su visibilidad. Sin embargo, Lucía se dio cuenta de que a pesar del progreso, algo aún la impedía confiar en él completamente, su cambio parecía real, pero parte de ella se preguntaba si era solo otra fachada calculada, una máscara temporal. Mientras el proyecto avanzaba, Lucía sabía que el mayor desafío aún estaba por venir, decidir si Alejandro verdaderamente merecía una segunda oportunidad, o si su corazón la estaba llevando astray. Lucía estaba en el centro de la sala de conferencias, presentando el progreso de sus ideas para el edificio sostenible con confianza. El proyecto había avanzado notablemente, y la confianza que había ganado del equipo e inversores era evidente en sus asentimientos atentos. Cada detalle que proponía era recibido con alabanza, e incluso aquellos que inicialmente la subestimaron ahora estaban convencidos de su visión, colgando de sus palabras. Alejandro, sentado a la cabeza de la mesa, la observaba en silencio, su interferencia mínima. Rara vez interrumpía las presentaciones de Lucía ahora, pero se aseguraba de mostrar apoyo sutilmente, sus ojos estaban fijos en ella, no solo por su profesionalismo, sino con algo más, una profundidad que iba más allá de los negocios. Cuando la reunión terminó, Lucía sintió la presencia familiar de Alejandro acercándose mientras caminaban por el pasillo. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo genuinamente. «Gracias», respondió, manteniendo su tono neutral para mantener distancia. Alejandro dudó antes de continuar, su voz tentativa. «Sabes, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste esa noche, sobre el éxito y con quién lo compartes». Lucía se detuvo, girándose para enfrentarlo squarely. «Alejandro, estoy aquí para trabajar. No mezcles las cosas». Él sacudió su cabeza, como si intentara controlar algo que realmente quería expresar. «Correcto. Pero algún día, quizás entiendas lo que estoy intentando mostrar». Lucía no respondió, solo se alejó, ignorando la extraña sensación que sus palabras provocaron, un flúter que no podía descartar del todo. Mientras el proyecto se acercaba a su etapa final,
Lucía empezó a notar algo inusual en los informes financieros. Algunas decisiones de presupuesto parecían contradictorias al mensaje de sostenibilidad que Alejandro enfatizaba tan apasionadamente. No era algo que pudiera ignorar, negaba en sus principios. Esa misma tarde, fue directamente a su oficina, informes en mano. Alejandro, ¿podemos hablar? Él levantó la vista de su computadora, sorprendido por su tono directo. Seguro. ¿Qué está pasando? Lucía colocó los papeles en su escritorio firmemente. Estos números no tienen sentido. ¿Cómo podemos hablar de sostenibilidad cuando estamos cortando costos esenciales para ello? Alejandro tomó los informes y los revisó en silencio, su rostro tensándose. Lo revisaré con el departamento de finanzas, dijo, pero Lucía sintió excitación en su voz, una evasión. ¿Lo sabías, verdad?, preguntó, su voz llena de frustración y decepción. Él dejó los papeles y tomó una respiración profunda. No fue una decisión fácil, Lucía, pero necesitamos equilibrar el presupuesto. Lucía lo miró fijamente, incrédula. ¿Estás sacrificando la integridad del proyecto para complacer a los inversores? No es tan simple, respondió Alejandro, luciendo incómodo, cambiando en su asiento. Tengo responsabilidades. Y yo tengo principios, replicó Lucía firmemente. Si no crees en lo que estás haciendo, entonces este proyecto nunca será genuino. Alejandro permaneció en silencio, visiblemente sacudido por sus palabras, su confianza usual vacilando. Esa noche, Lucía decidió que necesitaba respuestas. Alejandro siempre había sido un hombre complicado, pero había algo más profundo sobre su comportamiento recientemente, capas que no había pelado. Comenzó a investigar el fondo de algunas compañías involucradas en el proyecto y encontró que la mayoría tenían lazos de larga data con Alejandro y su padre, alianzas antiguas que olían a compromiso. Al día siguiente, lo confrontó de nuevo. Alejandro, ¿por qué estás tan invertido en este proyecto? No es solo sobre sostenibilidad, ¿verdad? Él miró hacia otro lado, como si intentara evitar la pregunta. No importa ahora. Sí importa, insistió Lucía, su voz estable. Si quieres mi confianza, necesitas ser honesto conmigo. Alejandro finalmente cedió, cerrando sus ojos por un momento antes de hablar. Este proyecto es una manera de compensar lo que hizo mi padre. Siempre priorizó el profit por encima de todo lo demás y lastimó a mucha gente. Crecí pensando que esa era la única manera, pero no quiero repetir sus errores. Lucía escuchó en silencio, absorbiendo sus palabras, viéndolo en una nueva luz. Por primera vez, vio a Alejandro como alguien vulnerable, batallando sus propios demonios del pasado. Entonces haz las cosas diferente, dijo finalmente. Muestra que puede ser mejor. En los días que siguieron, Alejandro tomó pasos concretos para ajustar el presupuesto, aunque sabía que podría disuadir a algunos inversores, arriesgando su línea de fondo. Lucía notó que estaba intentando genuinamente cambiar, comprometiéndose con acciones sobre palabras. Pero aún había una barrera que no podía romper, una duda persistente. Tengamos un poco de diversión con los lectores, en los comentarios, escriban batidos si han llegado hasta aquí. Ahora, volvamos a la historia. Mientras trabajaban juntos más de cerca, los dos comenzaron a compartir más que solo ideas de proyecto, historias personales fluyeron naturalmente. Lucía se abrió sobre su infancia humilde, los desafíos de apoyar a su familia en tiempos difíciles y su sueño de usar su creatividad para hacer un impacto significativo en el mundo. Alejandro, a su vez, habló sobre la inmensa presión de crecer a la sombra de su padre, el fracaso de su relación con Elena que dejó cicatrices, y cómo conocer a Lucía había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, abriendo sus ojos a la autenticidad. Me hiciste darme cuenta de que el éxito no significa nada si pierdes a las personas que realmente importan, admitió durante un break tranquilo del trabajo, su voz suave. El corazón de Lucía aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Alejandro, el cambio toma tiempo. No es suficiente decir que serás diferente, tienes que probarlo. Él asintió earnestmente. Y lo haré. En un evento para mostrar el progreso del proyecto, Lucía fue abordada por Elena, quien parecía asistir a cada oportunidad para cruzarse con Alejandro, su presencia como una espina.
Parece que has ganado más que solo un trabajo, dijo Elena con una sonrisa astuta, sus ojos brillando con mischief. Lucía tomó una respiración profunda, manteniéndose calmada. He trabajado duro para ganar mi lugar, Elena. Quizás deberías intentar hacer lo mismo. Elena rió como si la respuesta de Lucía la divirtiera grandemente. Alejandro puede ser encantador cuando quiere, pero al final, siempre revierte a lo que es, un hombre impulsado por su ego. Buena suerte intentando cambiar eso. Lucía no respondió, pero las palabras de Elena la inquietaron profundamente, no importaba cuánto esfuerzo estuviera haciendo Alejandro, las dudas perduraban como sombras. Esas dudas se profundizaron cuando él se acercó a ella poco después, preocupación grabada en sus ojos. ¿Estás bien?, preguntó. Elena tiene un talento especial para ser desagradable, respondió Lucía, intentando restarle importancia ligeramente. Alejandro suspiró. No dejes que te afecte. Siempre está buscando maneras de herirme y ahora piensa que atacarte a ti es la forma de hacerlo. ¿Y por qué?, desafió Lucía, lacking ojos con él. ¿Por qué piensa que soy importante para ti? Alejandro estuvo en silencio por un momento antes de responder suavemente. Porque lo eres. Las palabras eran simples pero cargaban un peso inmenso, colgando en el aire. Lucía no sabía qué decir, Alejandro parecía intentado en hacer claros sus sentimientos, pero ella no estaba lista para confiar en él aún, su corazón guardado. En los días siguientes, Lucía se enfocó intensamente en su trabajo, pero las palabras de Alejandro se quedaron con ella, resonando en momentos tranquilos. Había sido claro, ella era importante para él. Mientras sus intenciones parecían genuinas, Lucía sabía que no podía confiar en palabras solas, quería creerle, pero sus instintos la mantenían cautelosa, protegiéndola de potencial heartbreak. Mientras el proyecto progresaba, un gran evento de presentación fue programado para reunir inversores, socios y líderes de industria de lejos y ancho, una noche make or break. Era un momento crucial para solidificar el duro trabajo de Lucía y asegurar el respaldo financiero necesario para la fase final, una velada decisiva. Se preparó meticulosamente, revisando cada detalle, sabiendo que la noche sería pivotal para su carrera y el éxito del proyecto. Alejandro, meanwhile, estaba más cerca que nunca, no solo confiaba en sus decisiones sino que la apoyaba en cada detalle, su involucramiento colaborativo. A veces, Lucía lo captaba mirándola durante reuniones con una suavidad que no podía ignorar, pero evitaba abordarlo directamente, su balance era delicado y un paso equivocado podría desestabilizar todo. En la noche del evento, Lucía llegó al Standing Venue en un vestido simple pero elegante que reflejaba su personalidad, subestimado pero confiado. Los invitados estaban emocionados, zumbando con anticipación para ver la presentación, y ella luchaba por mantenerse calmada mientras revisaba mentalmente los detalles una última vez. Alejandro llegó poco después, vestido impecablemente como siempre pero con un demeanor más relajado de lo usual, menos rígido. Se acercó a Lucía tan pronto como la vio. «Te ves increíble», dijo en un tono que parecía deslizarse de su compostura usual, admiración genuina brillando. «Gracias», respondió, intentando mantener la conversación casual y ligera. Antes de que pudieran continuar, Elena apareció con una sonrisa que apenas ocultaba su intento de provocar, su timín impecable como siempre. «Lucía, qué sorpresa agradable», dijo, mientras sus ojos escaneaban la habitación evaluadoramente. «Parece que realmente has encontrado tu lugar aquí». «He trabajado duro por ello», respondió Lucía, negándose a ser intimidada, su voz estable. Elena se volvió hacia Alejandro. «¿Y tú, Alejandro? ¿Aún intentando probar algo conmigo?» Alejandro se mantuvo calmado, pero su tono era firme e inquebrantable. «Elena, no tengo nada que probarte. Y Lucía no necesita tu aprobación para estar aquí». Lucía observó el intercambio con una mezcla de satisfacción e incomodidad. Alejandro había tomado su lado públicamente, defendiéndola sin hesitación, pero la confrontación con Elena parecía reavivar viejas heridas, removiendo tensión. Mientras el evento progresaba, Lucía presentó su visión para la fase final del proyecto. La habitación cayó en silencio mientras explicaba cómo cada detalle estaba diseñado para reflejar los valores de sostenibilidad e innovación, su pasión evidente en cada palabra.
Cuando terminó, la audiencia erupcionó en aplausos. Alejandro fue el primero en pararse, seguido por los inversores y socios. Lucía sintió un surge de orgullo hinchando en su pecho, pero también sabía que la noche estaba lejos de terminar, desafíos perduraban. Durante la hora de cóctel siguiente a la presentación, Elena una vez más intentó robar el spotlight, esta vez acercándose a uno de los inversores y haciendo insinuaciones sobre el pasado de Alejandro. Siempre ha sido bueno encantando gente, pero el compromiso nunca ha sido su fuerte, dijo en un tono casual, pero lo suficientemente alto para que Lucía oyera, plantando semillas de duda. Lucía decidió no intervenir, sabía que Alejandro no necesitaba su defensa, pero las palabras de Elena parecían plantar duda en las mentes de algunos inversores, creando ripples. Poco después, uno de los hombres se acercó a Alejandro. López, parece que estás cambiando tu enfoque. El apoyo público a Lucía fue impresionante, pero considerando tu historia, ¿esto es realmente sincero? Alejandro entrecerró sus ojos, claramente irritado pero manteniendo su posición. Mi apoyo a Lucía se basa en su talento y trabajo. Si eso no es suficiente para convencerte, quizás es tiempo de reconsiderar nuestras asociaciones. Su tono firme silenció al hombre, pero Lucía, observando desde la distancia, vio que lo había afectado más de lo que dejaba ver, su fachada agrietándose ligeramente. Cuando la noche terminó, Lucía encontró a Alejandro fuera del venue, mirando al horizonte con una expresión cansada, el peso de la noche evidente. Fue una noche intensa, dijo, acercándose a él en silencio. Eso es un understatement, respondió con una pequeña sonrisa, girándose hacia ella. Fuiste increíble. Gracias. Pero lo que dijo Elena no ayudó en absoluto. Alejandro suspiró, sus hombros pesados con exhaustion. Elena sabe cómo golpear donde duele. No soporta la idea de que estoy intentando cambiar. Lucía dudó antes de responder. ¿Y lo estás? Alejandro la miró, su expresión seria y earnest. Lo estoy. Pero no por ella. Hubo un momento de silencio entre ellos, cargado con emociones no dichas, antes de que Alejandro continuara. Lucía, cuando te despedí, pensé que me estaba protegiendo. Pero todo lo que hice fue alejar a la única persona que me hizo cuestionar quién era realmente. Me mostraste que hay una forma diferente. Sus palabras estaban llenas de emoción cruda, y Lucía sintió que sus propias barreras comenzaban a debilitarse, grietas formándose. Alejandro, el cambio no es solo sobre palabras. Es sobre acciones. Entonces déjame mostrártelo, dijo, su voz firme y resuelta. Lucía no respondió inmediatamente, parte de ella quería creerle, pero otra parte aún estaba atascada en el pasado, wary. Veremos, dijo finalmente, dejando la puerta abierta solo un resquicio. En los días que siguieron, la atmósfera en la compañía cambió notablemente. Alejandro comenzó a implementar medidas más audaces, como forjar asociaciones con organizaciones sostenibles y cortar lazos con proveedores que no alineaban con los valores centrales del proyecto. Lucía vio que estaba convirtiendo sus palabras en acciones, comprometiéndose con cambio real que iba más allá de las apariencias. Una tarde, mientras revisaban los detalles finales de la presentación, Alejandro hizo algo que la tomó por sorpresa. Lucía, necesito que sepas que no importa qué pase entre nosotros, este proyecto solo fue posible por ti. Ella lo miró, buscando cualquier rastro de insinceridad en sus palabras, pero no encontró ninguno, solo honestidad. Gracias, respondió genuinamente. Alejandro dudó antes de continuar. Sé que aún hay mucho que necesito probarte, pero si me dejas, quiero intentarlo. Lucía sabía que las intenciones de Alejandro parecían genuinas, pero algo aún la retenía, quizás era el miedo a ser herida de nuevo, o quizás solo precaución aún de la experiencia. Los días finales del proyecto fueron una mezcla de excitación y exhaustion para ella. Había dedicado meses al trabajo, vertiendo su alma en él, pero ahora, con el lanzamiento acercándose, se dio cuenta de que no era solo un hito profesional, era un punto de inflexión personal. Alejandro había cambiado, o al menos parecía haberlo hecho, sin embargo Lucía no estaba segura de si estaba lista para confiar en él completamente de nuevo.
El lanzamiento estaba programado para ser un gran evento, cubierto por los medios y asistido por inversores internacionales y figuras de industria, una celebración de sus esfuerzos. Como de costumbre, Alejandro asumió el rol de anfitrión, pero insistió en que Lucía estuviera a su lado. «Eres el alma de este proyecto», dijo durante una de sus reuniones finales. «Quiero que todos sepan eso». Lucía estuvo de acuerdo, pero con una condición. «Siempre y cuando quede claro que mi rol aquí fue ganado por mérito. No estoy aquí para ser asociada con tu pasado o tus errores». Alejandro asintió, entendiendo su resolución completamente. «De acuerdo. Lo has ganado enteramente por tu cuenta». En la mañana del evento, Lucía llegó temprano para revisar los detalles finales, sus nervios zumbando. El edificio se veía impecable, reflejando todo lo que había en Vicent: elegancia, funcionalidad y sostenibilidad entrelazadas. Mientras caminaba por los pasillos, sintió una mezcla de orgullo y ansiedad hinchando dentro. Alejandro llegó poco después, vestido impecablemente en un traje, pero con un toque de vulnerabilidad en sus ojos que Lucía no podía ignorar. Nerviosa, preguntó mientras se acercaba. «Un poco», admitió honestamente. «¿Y tú?» «Siempre», respondió con una sonrisa. «Pero tenerte aquí lo hace más fácil». Lucía miró hacia otro lado, intentando evitar el peso de sus palabras. Había algo diferente sobre Alejandro ese día, una ligereza que no había visto antes, como si estuviera despojándose de cargas antiguas. El evento comenzó con discursos y presentaciones destacando los aspectos innovadores del proyecto, mostrando meses de duro trabajo. Lucía fue invitada al escenario para compartir su visión y cómo había convertido ideas abstractas en realidad tangible. Estaba nerviosa, sus manos ligeramente temblando, pero mientras glanceaba a la audiencia, vio a Alejandro en la primera fila, su rostro lleno de orgullo genuino, alentándola en silencio. «Este proyecto no es solo sobre sostenibilidad», dijo, concluyendo su discurso con pasión. «Es sobre mostrar que cuando trabajamos juntos y creemos en el impacto que podemos hacer, podemos crear algo verdaderamente significativo». La audiencia erupcionó en aplausos, el sonido Sanderes, pero fue la mirada de Alejandro la que se quedó con ella, cálida y afirmativa. Después de las presentaciones, se realizó una recepción y Lucía se encontró rodeada de gente ansiosa por aprender más sobre su trabajo, sus preguntas entusiastas. Respondió cada una con paciencia, pero su atención seguía derivando a Alejandro, quien estaba al otro lado de la habitación hablando con un grupo de inversores, su demeanor confiado pero approachable. Cuando finalmente tuvo un momento sola, Elena apareció como de costumbre en el momento menos conveniente, su presencia intrusiva. «Bueno, Lucía, parece que has logrado impresionar». «Felicidades». «Gracias», respondió Lucía, manteniendo su compostura intacta. «Pero dime, ¿crees realmente que Alejandro ha cambiado, o aún está jugando el mismo juego?» Lucía no respondió de inmediato, había algo calculado sobre el tono de Elena, como si quisiera sembrar duda deliberadamente. «No es tu juicio lo que importa», dijo Lucía al fin. «Es el mío». Elena dio una risa quieta pero no respondió, simplemente se alejó, dejando a Lucía sola con sus pensamientos, ponderando. Poco después, Alejandro se acercó a ella. «Elena intentando envenenar tus pensamientos de nuevo, ¿verdad?» Lucía suspiró. «No es eso. Solo me hizo darme cuenta de que aún tengo dudas». Alejandro estuvo en silencio por un momento antes de responder pensativamente. «Entiendo. Y honestamente, yo también tendría dudas si estuviera en tu lugar». Lucía lo miró, sorprendida por su honestidad. ¿Has cambiado realmente, Alejandro? ¿O esto es solo otro intento de manipular todo a tu alrededor? He cambiado, dijo firmemente. Pero no espero que me creas solo porque lo digo. Quiero probarlo con el tiempo. Lucía no replicó, en cambio, mirando hacia otro lado mientras intentaba ordenar sus sentimientos. La noche continuó, pero su incomodidad creció, un nudo en su pecho que se negaba a aflojarse completamente. Cuando el evento terminó, Alejandro la acompañó a la salida cortésmente. Gracias por todo, Lucía, dijo, su voz llena de sinceridad. Este proyecto no habría sido posible sin ti. Ella asintió,
pero sus palabras no aliviaron completamente sus preocupaciones. Fue buen trabajo, Alejandro. Pero eso no significa que todo esté resuelto. Él sonrió, aunque había un toque de tristeza en sus ojos. Lo sé. Mientras Lucía se alejaba en coche, glanceó el reflejo de Alejandro en la ventana y se dio cuenta de que realmente estaba intentando cambiar. Por primera vez, sintió que quizás podría creer en él. La semilla de confianza tomando raíz. En los días que siguieron, Lucía intentó volver a su rutina, inmersándose en nuevos diseños, pero no podía dejar de pensar en Alejandro. Sus acciones mostraban que estaba cumpliendo sus promesas, probando su compromiso. Una mañana, recibió un mensaje inesperado de él: quiero que veas algo. ¿Puedes venir al edificio hoy? Lucía dudó antes de responder, pero su curiosidad ganó. Cuando llegó, Alejandro la recibió en el lobby, pareciendo nervioso, algo raro para él. ¿Qué quieres mostrarme?, preguntó, cruzando sus brazos. Ven conmigo, dijo, llevándola a la terraza del edificio. Cuando llegaron, Lucía quedó sin palabras. El espacio había sido transformado en un jardín exuberante con plantas nativas y un área de relajación que parecía algo de un sueño, sereno e invitador. Quería que este proyecto tuviera algo especial, explicó Alejandro humildemente. Algo que represente lo que he aprendido trabajando contigo. Lucía se volvió hacia él, aún absorbiendo la belleza. Esto es increíble, Alejandro. Gracias. Pero esto no es solo sobre el proyecto. Es sobre ti. Lucía sintió su corazón acelerado. Alejandro, sé que aún tengo un largo camino por recorrer, dijo, interrumpiendo sus pensamientos. Pero quiero caminar este camino contigo, si me dejas. Sus palabras eran directas, sin el tono calculado que una vez temió. Lucía tomó una respiración profunda, sintiendo que sus barreras internas comenzaban a desmoronarse completamente. Quizás pueda darle una oportunidad, dijo finalmente. Pero eso no significa que será fácil. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina llena de esperanza y alivio. Nada que valga la pena es fácil, Lucía. La asociación entre Lucía y Alejandro parecía más fuerte que nunca, pero Lucía permaneció cautelosa. Ese momento en la terraza había sido simbólico, pero sabía que la confianza no podía reconstruirse en un solo día, requería consistencia. Alejandro, por otro lado, parecía determinado a mostrar que su transformación era genuina, yendo más allá. Las semanas siguientes fueron intensas, el proyecto estaba ganando más reconocimiento y Lucía era constantemente invitada a eventos, entrevistas y nuevas asociaciones, su estrella subiendo. Alejandro se aseguraba de que todo el crédito fuera para ella, destacando su talento y dedicación cuando tenía la oportunidad, nunca robando el spotlight. Sin embargo, algo aún la molestaba. Alejandro estaba intentando demasiado duro, como si tratara de compensar años de errores en solo unas semanas. Lucía no sabía si esto se debía a arrepentimiento genuino o solo un esfuerzo para impresionarla, una pregunta persistente. Un día, Alejandro le pidió a Lucía que lo acompañara a una reunión con nuevos inversores. No quiero presentar nada sin ti, dijo earnestly. Lucía dudó pero estuvo de acuerdo, viéndolo como parte de su colaboración. La reunión tuvo lugar en un restaurante elegante y los inversores eran figuras influyentes interesadas en apoyar más proyectos sostenibles. Lucía presentó sus ideas con confianza, su expertise brillando, mientras Alejandro observaba con admiración no disimulada. Cuando la reunión terminó, uno de los inversores hizo un comentario que tomó a Lucía por sorpresa. Alejandro, encontraste una verdadera gema. No veo esta pasión y autenticidad a menudo. Alejandro sonrió cálidamente. Sí, es única. El cumplido era genuino, pero Lucía no podía evitar sentirse incómoda. No quería ser vista como el descubrimiento de Alejandro, sino como alguien que había construido su propio camino a través de pura voluntad. Más tarde, cuando estaban en el coche, Lucía finalmente habló. Alejandro, aprecio lo que estás intentando hacer, pero quiero dejar algo claro, mi trabajo y mis logros no están atados a ti. Alejandro pareció sorprendido pero rápidamente asintió. Entiendo. Y me aseguraré de que todos sepan eso. Lucía notó que estaba tomando sus comentarios seriamente, ajustando en consecuencia,
lo que la hizo sentirse más a gusto, respetada. Mientras se enfocaban en finalizar el proyecto, surgió un problema inesperado. Uno de los proveedores principales estaba retrasando la entrega de materiales, poniendo en riesgo la apertura de una nueva fase del edificio, amenazando timelines. Alejandro, determinado a resolver el issue, convocó una reunión de emergencia con todo el equipo. No podemos dejar que esto comprometa nuestra fecha límite, dijo firmemente, ralliando a todos. Lucía, ¿alguna idea sobre cómo sortear esto? Lucía analizó los informes rápidamente y sugirió una solución alternativa involucrando un proveedor local más pequeño y confiable. Podría no ser la opción más barata, pero es la más eficiente. Alejandro no dudó. Hazlo realidad. Lidiamos con el costo adicional después. La decisión era riesgosa, pero mostraba que Alejandro estaba priorizando la calidad y valores del proyecto sobre puros profits, algo que Lucía notó con admiración creciente, un cambio que no podía ignorar. Después de resolver la crisis, Lucía comenzó a ver un cambio más consistente en Alejandro. Estaba menos preocupado con su imagen pública y más enfocado en asegurar el éxito del proyecto a través de medios éticos. Pequeños gestos también demostraban su transformación, cumplidos sinceros al equipo, decisiones éticas en spots difíciles e incluso momentos cuando admitía sus propios errores abiertamente. Una noche, mientras revisaban los detalles finales del proyecto tarde en la noche, Alejandro hizo una confesión que la tomó por sorpresa. Trabajar contigo me ha hecho darme cuenta de algo importante. Lucía lo miró con curiosidad. ¿Qué? Pasé años intentando cumplir las expectativas de todos los demás, de mi padre, de mis inversores, incluso de Elena. Pero tú, nunca esperaste nada de mí. Solo querías que fuera honesto conmigo mismo. Lucía permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras, sintiendo su peso. ¿Y estás siendo honesto ahora? Alejandro asintió con una pequeña sonrisa. Por primera vez, creo que lo estoy. La inauguración final del proyecto fue marcada por un evento que reunió figuras influyentes de varios sectores, una culminación de sus esfuerzos. Lucía y Alejandro Salvazar, recibiendo cumplidos y alabanzas por su trabajo, la noche se sentía perfecta, cargada con logro, pero Lucía no podía sacudir la sensación de que algo estaba no resuelto, un hilo final por atar. En medio del evento, Alejandro la sacó a un lado a un rincón más tranquilo. Lucía, hay algo que he estado ensayando decirte por días. Ella lo miró, perpleja. ¿Qué es? Alejandro tomó una respiración profunda antes de hablar. No sé dónde estaría sin ti. Este proyecto, mi crecimiento, todo comenzó porque entraste en mi vida y me hiciste ver el mundo diferente. Lucía sintió su corazón acelerado. Alejandro, no creo. Sé que aún necesito ganar tu confianza, interrumpió gentilmente. Pero más que eso, quiero que sepas cuánto te admiro, no solo como profesional, sino como persona. Lucía quedó sin palabras, sus palabras se sentían sinceras, pero aún no estaba segura si estaba lista para soltar su desconfianza completamente. Cuando el evento terminó, Alejandro la acompañó a su coche. Gracias por estar a mi lado esta noche, dijo. Lucía sonrió, una sonrisa tímida pero significativa. Lo estás haciendo bien, Alejandro. Pero no ha terminado aún. Él rió suavemente. Lo sé. Mientras se alejaba en coche, Lucía se dio cuenta de que realmente estaba intentando cambiar, y por primera vez, se sintió lista para creer en él. En los días que siguieron, Alejandro continuó sorprendiéndola. Se involucró en proyectos sociales, apoyó a jóvenes emprendedores con mentorship y financió iniciativas sostenibles en la comunidad, todo por una creencia genuina en lugar de por show. Lucía podía ver que lo estaba haciendo desde el corazón, no solo para impresionarla, sino porque había internalizado los valores que ella encarnaba. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio en una nueva pieza, recibió un mensaje de Alejandro: ven al edificio. Quiero mostrarte algo. Cuando llegó, lo encontró en la azotea. Había instalado un mural con imágenes e historias de personas cuyas vidas habían sido impactadas positivamente por el proyecto, un tributo conmovedor. Pensé que esta sería una buena manera de recordar por qué empezamos esto, explicó humildemente. Los ojos de Lucía se llenaron de emoción. Es increíble,
Alejandro. Él la miró con una sonrisa sincera. Igual que tú. Mientras Lucía contemplaba el mural, absorbiendo su significado, se dio cuenta de que quizás finalmente estuviera lista para confiar en él de nuevo, sus paredes bajando. Los días siguientes al evento final del proyecto fueron una mezcla de calma y reflexión para Lucía. El edificio estaba oficialmente operativo, ganando alabanzas de expertos en arquitectura y diseño sostenible por igual. Su nombre ahora era reconocido no solo localmente sino también internacionalmente, algo que nunca imaginó posible cuando empezó como sirvienta. Alejandro, por otro lado, parecía más distante al principio, enfocado en nuevos proyectos y ocupado con reuniones para expandir su negocio. Pero Lucía sabía que intencionalmente le estaba dando espacio para tomar sus propias decisiones, respetando su independencia. Mientras trabajaba en su estudio, Lucía recibió una invitación inesperada para hablar en una conferencia internacional sobre diseño sostenible. La oportunidad era demasiado significativa para pasar, pero significaba estar lejos por unas semanas, viajando al extranjero. Antes de confirmar su asistencia, decidió hablar con Alejandro, valorando su opinión ahora. Caminó a través de la recepción de López Enterprises y fue directo a su oficina. Él pareció sorprendido de verla. Lucía, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí, respondió. Pero quería decirte algo antes de tomar una decisión. Alejandro dejó sus papeles a un lado y gesticuló para que continuara. ¿Qué tienes en mente? He sido invitada a una conferencia internacional. Es una chance para expandir mi marca, pero estaré lejos por unas semanas. Alejandro la observó en silencio por un momento antes de sonreír ampliamente. Eso es increíble, Lucía. Deberías ir. Lucía sintió una ola de alivio ante su respuesta de apoyo. Gracias. Solo pensé que querrías saber primero. Alejandro asintió cálidamente. Quiero que sepas que estoy rooting por ti, siempre. La sinceridad en su voz la tomó por sorpresa, y Lucía sintió un extraño calor en su pecho, pero lo mantuvo para sí misma, no lista para voicedarlo aún. El viaje fue un hito en la carrera de Lucía, conoció profesionales renowned, compartió su historia con audiencias ansiosas y fue invitada a colaborar con compañías de otros países, ampliando sus horizontes. Mientras hablaba sobre sus proyectos, se dio cuenta de que incluso desde lejos, las lecciones de Alejandro sobre liderazgo y visión estaban presentes en todo lo que hacía, influyéndola positivamente. Juguemos un juego con aquellos que solo leen los comentarios. Escriban pizza en los comentarios. Solo aquellos que lleguen hasta aquí entenderán. Ahora, continuemos con la historia. Pero a pesar del éxito y el eclán, había un vacío que no podía ignorar. Durante noches silenciosas en su habitación de hotel, pensó en Alejandro, sus palabras, sus acciones, e incluso la manera en que la miraba parecían estar siempre en su mente, una presencia constante. Cuando regresó a la ciudad, Lucía decidió ir directo al edificio de López Enterprises. Era tarde, pero sabía que Alejandro probablemente aún estaría allí, trabajando incansablemente. Cuando entró en su oficina, lo encontró solo, revisando informes bajo la luz tenue. Alejandro levantó la vista de los papeles y sonrió, sorprendido pero delighted. Lucía, no sabía que volverías hoy. Acabo de llegar, dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Pero necesitaba verte. Se levantó inmediatamente, preocupación grabando sus facciones. ¿Algo mal? Sí, respondió Lucía, su voz ligeramente temblando con emoción. Me di cuenta de algo importante mientras estuve lejos. Alejandro se quedó en silencio, observándola intensamente. Había algo en sus ojos que parecía vulnerable, como si supiera que este momento era crucial, un punto de inflexión. ¿Qué es? Lucía dio unos pasos hacia él, intentando encontrar las palabras correctas en medio del rush de sentimientos. Durante este viaje, me di cuenta de cuánto has cambiado, Alejandro. Me di cuenta de que ya no eres el hombre arrogante y distante que conocí. Y me di cuenta de que no importa cuánto intenté luchar contra ello, me enamoré de ti. Las palabras salieron rápidamente, como si hubieran esperado demasiado para ser dichas, colgando en el aire. Alejandro se quedó quieto por unos segundos, como si procesara la confesión, pero luego dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos.
Lucía, no tienes idea de cuánto tiempo he esperado oír eso, dijo, su voz ronca con emoción. Ella intentó hablar, pero él continuó gentilmente, sosteniendo sus manos en las suyas. Me enamoré de ti hace mucho tiempo. Desde que entraste en mi vida, todo cambió. Me hiciste querer ser una mejor persona, me hiciste ver que lo que estaba construyendo antes no tenía significado si no era por algo mayor. Lucía sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no miró hacia otro lado, encontrando su mirada. Alejandro, tenía miedo de confiar, de abrirme, de ser herida de nuevo. Pero ahora, no quiero huir más. Sin decir otra palabra, Alejandro se inclinó y la besó, fue un beso lleno de emoción, tierno y apasionado, como si pusieran todo lo que habían retenido por tanto tiempo en él. Cuando finalmente se separaron, él le sonrió. Lucía, me has transformado, no solo como hombre de negocios, sino como persona. Quiero caminar a tu lado, no solo hoy, sino siempre. ¿Quieres ser mi novia? Lucía rió, aún emocional, y sostuvo su rostro con sus manos. Sí, Alejandro. Lo seré. En los meses que siguieron, Lucía y Alejandro comenzaron a construir algo que nunca imaginaron, una relación basada en confianza, respeto y amor profundo. Alejandro continuó sorprendiéndola con pequeños gestos de afecto, notas inesperadas, regalos pensativos, momentos compartidos, mientras Lucía aprendió a confiar en él completamente, abriendo su corazón por completo. Juntos, comenzaron a soñar en grande. Lucía expandió su marca globalmente, sus diseños alcanzando nuevos mercados, mientras Alejandro se sumergió en proyectos sociales e iniciativas sostenibles, inspirado por los valores que ella trajo a su vida, creando un legado de cambio positivo. En una noche especial, durante la apertura de un nuevo espacio que habían diseñado juntos, un hermoso centro comunitario ecoamigable, Alejandro sostuvo la mano de Lucía mientras la multitud los aplaudía, el aire lleno de celebración. La miró a los ojos y, con una sonrisa emocional, dijo, Lucía, has cambiado mi vida en tantas maneras. Quiero construir más que solo proyectos contigo. Quiero construir una vida. Antes de que pudiera responder, se arrodilló, abriendo una pequeña caja con un anillo simple pero elegante que le quedaba perfectamente. ¿Te casarás conmigo? Lágrimas llenaron los ojos de Lucía, pero no dudó. Sí, Alejandro. Sí. La boda fue tranquila, llena de significado, y rodeada solo por sus amigos y familia más cercanos, una ceremonia íntima que reflejaba su viaje. Para Lucía y Alejandro, no era solo el comienzo de una nueva fase, sino la confirmación de que el verdadero amor puede nacer de los lugares más inesperados, surgiendo de las cenizas de la duda. Mientras miraban el horizonte en su luna de miel, de la mano bajo un cielo estrellado, Lucía sintió una paz que nunca había experimentado antes. Sabía que el futuro traería desafíos, como todas las vidas, pero estaba lista para enfrentarlos junto a él. Al final, había aprendido a amar y confiar. ¿Creen que Lucía hizo bien en perdonar y casarse con Alejandro? Dejen su opinión en los comentarios. Califiquen esta historia de 0 a 10, ¿qué puntuación le darían? Suscríbanse y activen la campana para mantenerse al tanto de todas nuestras historias y vean más cuentos emocionantes haciendo clic en la pantalla final.